¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis fascinante del Rabino Sacks sobre la Parashat Yitro. Juntos vamos a explorar una costumbre que casi se olvida, pero que se negó a desaparecer. Hay que decir que esta presentación es una iniciativa de la comunidad judía sefardí de Cartagena. Así que sin más, empecemos a desentrañar este misterio. Y para empezar, ahí les va una pregunta que quizás los sorprenda. ¿Se imaginan que algo tan central, tan fundamental como los 10 mandamientos, fuera parte de las oraciones de todos los días y que, de un momento a otro, desapareciera? Bueno, pues la respuesta nos lleva a una historia increíble sobre teología, sobre controversias y sobre todo sobre la voluntad de un pueblo. Comencemos a investigar este hecho que la verdad es poco conocido. Hubo una época en la que la oración del Shema no tenía 3 párrafos como la conocemos hoy, sino 4. Y ese cuarto párrafo era nada más y nada menos que el pilar de la revelación en el Sinaí. La Mishnah, de hecho, es súper clara en esto. Nos cuenta que en los tiempos del Templo de Jerusalén, los sacerdotes, en el servicio diario, recitaban los 10 mandamientos justo antes de los 3 párrafos del Shema. Era, pues, una parte integral del servicio. Pero, a ver, ¿cómo sabemos que esto no era algo que hacían solo los sacerdotes en el templo? Y lo fascinante es que la evidencia histórica lo confirma por todos lados. Por ejemplo, tenemos el papiro de Nash, un texto de rezo de hace más de 2000 años que pone los mandamientos justo antes del Shema. También los tefilín encontrados en Qumran los contenían. E incluso hay testimonios en el Talmud que nos dicen que los rabinos tuvieron que prohibir la práctica porque la gente insistía, pero insistía en seguir haciéndola. Era una costumbre increíblemente extendida. Y aquí es donde llegamos, digamos, al centro del misterio. Si recitar los 10 mandamientos era una costumbre tan antigua, tan querida y tan generalizada, ¿qué pudo haber pasado que fuera tan grave como para que los sabios dijeran, se acabó, hay que abolirla por completo? Bueno, la respuesta está en un conflicto teológico muy serio. La razón de esta prohibición fue, según el Talmud, para hacer frente a los reclamos de los sectarios o herejes, quienes estaban usando esta misma costumbre para atacar un pilar fundamental del judaísmo. A ver, el punto crucial era este. Los sectarios argumentaban que, como el pueblo escuchó los 10 mandamientos directamente de Dios en el Sinaí, solo esos eran divinos, y el resto de la Torá, decían, era una invención de Moshe. Al ver que los judíos le daban un estatus especial a los mandamientos en la oración, lo usaban como prueba de su teoría. Y claro, esto era una amenaza directa a la integridad de toda la Torá. Ante esta amenaza, los rabinos tomaron una medida defensiva, aunque dolorosa. Decidieron eliminar los 10 mandamientos de la liturgia diaria para quitarles a los sectarios su principal argumento. Si no había un trato especial en la sinagoga, pues no había prueba. Fue una solución drástica para un problema, la verdad, existencial. Pero, claro, la historia no termina ahí. Porque una cosa es una regla rabínica y otra muy distinta es la profunda conexión espiritual del pueblo. Vamos a ver ahora cómo esta costumbre, que oficialmente estaba abolida, se negó a desaparecer. El debate simplemente cambió de lugar. Ya no se trataba de la oración de todos los días, sino de la lectura pública de la Torá. La pregunta ahora era, ¿debemos ponernos de pie cuando se leen los 10 mandamientos? Porque eso sería darles un honor especial que no se da a otras partes de la Torá. La misma lógica del conflicto anterior seguía ahí. Y en esta controversia intervino una de las figuras más importantes de la historia judía, Maimónides. Su fallo fue tajante y muy consistente con la decisión anterior. Sostuvo que ponerse de pie era en esencia validar el argumento de los herejes y que por lo tanto la comunidad debía permanecer sentada. Una orden del más grande rabino de su tiempo, nada menos. Y aquí es donde la historia da un giro que es fascinante. A pesar de la instrucción clarísima del gran Maimónides, la gente no le hizo caso. La mayoría de las comunidades, incluso en Egipto, donde vivía el propio Maimónides, siguieron poniéndose de pie. La costumbre popular demostró ser más fuerte que la autoridad legal más respetada de la historia. Esta situación, la verdad, nos recuerda esa famosa frase de Hillel. A veces, la intuición espiritual colectiva del pueblo, esa sabiduría heredada de hijos de profetas, guía las acciones más allá de los decretos formales. Había algo en esta costumbre que la gente simplemente no estaba dispuesta a abandonar. Y esto nos muestra brillantemente la resiliencia de la tradición. El pueblo simplemente le encontró la vuelta. Como la prohibición era para el servicio público, muchos empezaron a recitarlos en privado, al final del rezo,
y la costumbre de ponerse de pie durante la lectura de la Torá, esa sencillamente continuó, desafiando las objeciones. Pero, ¿por qué tanta insistencia? No se trataba de simple rebeldía. Para entender la tenacidad de esta costumbre, tenemos que explorar la profunda necesidad espiritual que la impulsaba, el deseo de revivir el momento más trascendental de la historia judía. Es que la gente no se aferraba a un ritual vacío, se aferraban a una experiencia viva. Para ellos, recitar los mandamientos y ponerse de pie era una forma de viajar en el tiempo, de volver a conectarse personalmente con el evento fundador de nuestra historia, la revelación en el monte Sinaí. Y aquí está la esencia de todo. Los 10 mandamientos no son solo leyes, son las palabras del pacto. Recitarlos era renovar ese pacto cada día. Y ponerse de pie no era solo una señal de respeto, era una recreación física, un acto de memoria corporal de aquel momento en que los antepasados estuvieron de pie al pie de la montaña, escuchando la voz de Dios. Era revivir la única vez que Dios se dirigió a toda una nación. Hay un midrash que lo resume de una manera perfecta. Dice que el acto de leer y escuchar este pasaje es tan poderoso que es como si la persona estuviera presente en el monte Sinaí en ese mismo momento, recibiendo la Torá. Es una forma de trascender el tiempo y participar en la revelación. Y así, al final, lo que aseguró la supervivencia de esta costumbre no fue un argumento legal, sino una pasión espiritual. Ese deseo profundo, inquebrantable, de experimentar directamente el momento fundacional del pacto fue una fuerza que ninguna prohibición pudo ni podrá extinguir jamás. Fue la costumbre que se negó a morir, impulsada por la memoria viva de un pueblo que se niega a olvidar el Sinaí. Con esta profunda reflexión sobre la persistencia de la fe, dedicamos este estudio Leilui Nishmat Rab Montoya.